Ella aguantaba los golpes en silencio durante años, hasta que un día, caída en el barro, escuchó el sonido de los cascos. Cuando levantó el rostro y vio lo que el caballo hacía por ella, apenas podía respirar. El primer rayo de sol se asomaba sobre las montañas cuando Isabela salió de la casa de adobe con la mirada fija en el suelo. Levantó un poco la manga de su blusa y contempló los moretones que se asomaban en su brazo. El amanecer era frío, y esa mezcla de aire helado con el ardor de su piel le provocó un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Aún así, siguió avanzando hacia el corral, tratando de despejar de su mente la oscura sensación que nunca la abandonaba del todo. Mientras caminaba, escuchó los pasos firmes de Esteban a su espalda. Él se plantó a un lado de la entrada de la cocina, cruzado de brazos, con la frente arrugada por el enojo de siempre. Ella quiso desviar la mirada, pero el sonido metálico de un objeto estrellándose contra la pared la hizo volver la vista enseguida. Había lanzado una taza de hojalata con desprecio, dejando escapar un insulto que la hirió más de lo que admitía. Esteban exigía el desayuno de inmediato, y lo hacía con esa voz ronca que llevaba en sí misma un reproche constante. Isabela inclinó la cabeza, sumisa, para no provocarlo más. Sentía como si cada día estuviera pisando un campo minado. Con el corazón acelerado, se dispuso a preparar el café y unos huevos en la cocina rústica, aunque el aire pesado ya anunciaba otra mañana tensa. Un joven peón del rancho pasó cerca de la puerta. Se quedó unos segundos en silencio, mirando de reojo el rostro preocupado de Isabela. Quiso decir algo, pero se contuvo al escuchar a Esteban maldecir desde la sala contigua. El muchacho siguió su camino apresuradamente. Isabela percibió ese instante de pena reflejado en sus ojos, y aunque agradeció el gesto, supo que no podía esperar ayuda de nadie. El temor que inspiraba Esteban doblegaba hasta a los hombres que trabajaban bajo su mando. Terminado el desayuno, Isabela dejó el plato de Esteban sobre la mesa. Él, sin siquiera mirarla, soltó un gruñido en señal de que no estaba satisfecho, pero no continuó la discusión. La mujer aprovechó ese momento para salir con la cabeza gacha al corral. Su pecho oprimía un cansancio que no solo era físico, sino también emocional. El sol comenzaba a calentar la tierra y hacía brillar las pequeñas piedras del camino que llevaba a los establos. En cuanto Isabela puso un pie dentro del establo, Relámpago relinchó suave, como si la llamara. Ella sonrió con tristeza y se acercó para acariciar la sedosa crin negra de su caballo. Sentir la calidez de ese animal bajo su mano le recordaba que todavía había algo bueno en su vida. De pronto, una imagen antigua le vino a la mente. El día en que lo rescató, flaco y lleno de cicatrices, a punto de ser sacrificado porque nadie creía que sobreviviría. Ella se había empeñado en cuidarlo, dándole un lugar en ese rancho. Con paciencia y cariño, logró devolverle la fuerza y la luz a sus ojos. Esa memoria era un breve consuelo en medio de tantas horas grises. Tras reconfortarse unos minutos junto a Relámpago, Isabela siguió con sus tareas. Se dirigió al pequeño almacén de la casa, donde guardaba provisiones y medicinas. Con preocupación notó que apenas le quedaba ungüento para los moretones y raspaduras que Esteban solía dejarle. Cerró la puerta con cuidado, secándose las manos sudorosas en su falda, mientras sentía un nudo de impotencia crecerle en la garganta. La voz de Esteban volvió a retumbar por el pasillo de la casa. Sonaba más irritado que de costumbre. Isabela salió enseguida para encontrarlo en la puerta de la cocina, con los ojos encendidos por la furia. Exigió saber dónde estaban unos pesos que él había dejado en una cajita metálica sobre la repisa. Ella le explicó con voz temblorosa que había usado parte de ese dinero para comprar alimentos y un frasco de medicina en la última visita al pueblo. Antes de que pudiera terminar la frase, Esteban le gritó que era una inútil, que no servía para manejar el dinero. En su ira, la sujetó con fuerza de la muñeca, haciendo que Isabela diera un respingo de dolor. Con el brazo atrapado y el pulso acelerado, sintió su propio miedo desbordando la garganta. Sin embargo, no dejó escapar más que un temblor en los labios y unos ojos llenos de súplica. Esteban la soltó con brusquedad, empujándola hacia la pared. Sin siquiera dignarse a mirarla,
Salió dando un portazo que hizo retumbar toda la casa. El miedo la inmovilizó unos segundos. Se llevó la mano a la muñeca adolorida y se quedó así, pegada a la pared, como si la hubiesen dejado clavada en ese rincón. Al pasar a la sala, vio que la lámpara de querosén parpadeaba sobre la mesa. Con manos temblorosas, la revisó para que la mecha no se apagara por completo. El suave pero inestable baile de la llama reflejaba su propio estado de ánimo. Un día más intentando mantenerse firme, aunque sintiera que algo la sofocaba por dentro. Escuchó los pasos pesados de Esteban alejándose hacia el corral. Al parecer, tenía asuntos que atender con el ganado, o tal vez solo quería espacio para calmar esa rabia eterna. Isabela suspiró, intentando no derrumbarse. Quería salir corriendo, perderse en la lejanía, pero no tenía a dónde ir. Se preguntó si aquella vida hostil sería su único destino. Un rato más tarde, mientras acomodaba algunas herramientas en el porche de la casa, notó la presencia del mismo peón. Él esquivó su mirada al dejar un costal de maíz en un rincón y luego, antes de retirarse, se atrevió a murmurar un leve «¿Se encuentra bien?», que sonó casi imperceptible. Isabela agradeció el gesto con un movimiento de cabeza, sin poder articular ninguna respuesta, pues no sabía ni por dónde comenzar a explicar su situación. La tarde fue cayendo, y el rancho se hundió en un silencio espeso. El aire parecía cargado de un presagio terrible. El sol se había ocultado tras las montañas, y un tono rojizo bañaba los corrales vacíos. Isabela se quedó unos minutos contemplando la sombra alargada de los postes de madera, sintiéndose más sola que nunca. Con la respiración entrecortada, decidió ir a ver a Relámpago una vez más, como hacía cada noche antes de dormir. Ya con la luz tenue de la luna, entró al establo. El ambiente era fresco y olía a heno. Se acercó al caballo, que en cuanto la percibió, relinchó con un suave susurro. Ella deslizó los dedos por la crin negra y apoyó la frente sobre el suave lomo de Relámpago, dejando escapar un suspiro. Era el único instante en que se sentía protegida, como si esa gran bestia fuera una muralla contra la crueldad que la rodeaba. De pronto, notó un estremecimiento en el aire. Una sensación gélida le recorrió la espalda, como si alguien la estuviera observando. Se enderezó con cuidado y miró alrededor. Entre las penumbras, distinguió una figura corpulenta recortada contra la débil luz de la luna. Un leve crujido se oyó en la puerta de madera del establo, y el sonido la hizo tensar cada músculo. Un nudo se formó en su estómago al reconocer la silueta inconfundible de Esteban. «¿Creíste que no me daría cuenta de que estabas aquí?», soltó él con voz baja, pero cargada de furia contenida. Isabela sintió que el corazón se le subía a la garganta. Era como si su sola presencia arrastrara un aire opresivo que invadía todo el establo. La oscuridad y el silencio envolvieron la escena. El caballo se agitó ligeramente, percibiendo el terror de su dueña. Isabela tragó saliva, buscando algo que decir, pero su voz no emergió. En su interior, una campana de alarma repicaba sin cesar, anticipando que esta noche podía convertirse en una de las peores. Isabela siente a Esteban detrás de ella. Escucha la puerta de madera del establo crujir y su voz rompe el silencio. «Te dije que nunca te escondieras de mí». El miedo en su estómago crece. Sabe que esta noche podría ser peor que nunca. Isabela apenas podía respirar después de escuchar la voz helada de Esteban a sus espaldas. Sus dedos se aferraron con desesperación a las riendas de Relámpago, temiendo que en cualquier instante su marido se abalanzara contra ella. El caballo, percibiendo el terror de su dueña, golpeó el suelo con una de sus pezuñas y soltó un bufido profundo. Esa reacción momentánea pareció sorprender a Esteban, quien se mantuvo inmóvil unos segundos, evaluando la situación. Aún así, Isabela sintió el peso sofocante de su mirada, como si él estuviera decidiendo en qué momento exacto descargar su furia. «¿Te estaba protegiendo tu caballo, o qué?», murmuró con una sonrisa amarga, dando un paso hacia ella. Isabela, en vez de responder, abrazó el cuello de Relámpago, temblando. La noche anterior había sido un infierno,
con Esteban fuera de control, empujándola y amenazándola con mayores golpes. Pero esta vez, al ver a Relámpago tan inquieto, Esteban no se atrevió a dar el paso final. Gruñó algo ininteligible y se marchó, dejándola sola en el establo. Con el corazón aún desbocado, Isabela sujetó la crin del caballo, recargando su frente sobre ese lomo fuerte que tantas veces la había consolado. Aunque agradeció no haber recibido más golpes, un temor creciente se acomodó en su pecho. Cada día que pasaba, Esteban parecía más resentido, más furioso por dentro, y no le cabía duda de que algo externo lo estaba presionando. Esa noche durmió apenas un par de horas. A la mañana siguiente se despertó con un dolor punzante en la espalda y unos moretones nuevos en las piernas. Recordaba perfectamente cómo Esteban la había empujado contra la pared en la cocina. Ahora, con la luz del sol colándose por la ventana, notaba los colores violáceos y el ardor al mover cada músculo. Se vistió con cuidado, intentando que la tela no se rozara demasiado contra la piel sensible. Sentía que cada segundo, cada movimiento, era una pequeña tortura. Al dirigirse a la cocina, encontró a Esteban sentado a la mesa, con la mirada fija en las vetas de la madera. Casi ni parpadeaba. Isabela preparó café y pan como pudo, tratando de ignorar la tensión en el ambiente. De pronto, él habló con un tono frío. «Estoy pensando vender a ese animal», dijo sin despegar la vista de la mesa. «Ya no me sirve tener un caballo tan caro de mantener si tú no sabes comportarte». A Isabela se le heló la sangre. Sintió un nudo en la garganta y por un instante casi dejó caer la cafetera. Relámpago era lo más valioso y querido que tenía en esa vida de encierro. Él la había ayudado a conservar un destello de esperanza en medio de los abusos. Venderlo, o peor aún, amenazar con ello, era la forma más cruel de herirla sin ponerle un dedo encima. Abrió la boca para responder, pero Esteban se levantó sin darle oportunidad de hablar. Tomó el sombrero y salió de la casa, cerrando la puerta con un golpe brusco. Un susurro la sobresaltó. El joven peón del rancho se había acercado a la ventana abierta. «Señora, discúlpeme», dijo en voz baja. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Ella se giró, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, temiendo que Esteban pudiera regresar de un segundo a otro. «Dime rápido», contestó en un murmullo. «Ha venido gente extraña a buscar a don Esteban en los últimos días. Usted tal vez no lo sepa, pero él está muy endeudado. Son hombres peligrosos de otra región que pueden aparecer en cualquier momento a exigirle cuentas. Lo traen amenazado, y usted corre riesgos si se pone en su contra». Isabela tragó saliva. Al fin comprendía el origen de la rabia creciente de su esposo. Las deudas, esos hombres peligrosos rondando el rancho, el miedo de Esteban a perderlo todo. Pero que entendiera los motivos no significaba que tuviera que soportar sus golpes o aceptar que vendiera a Relámpago. Mientras el peón se alejaba con paso nervioso, Isabela apretó los puños. Sentía que su paciencia se había consumido. Se quedó un largo rato en el porche, mirando la extensión árida que llevaba al camino polvoriento. Más allá, a unos kilómetros, se hallaba la pequeña población donde había un teléfono público. Recordó que en algún lugar tenía anotada la dirección de una amiga de la infancia, alguien que tal vez la recibiría. Era un pensamiento arriesgado, pero ya no podía seguir soportando el infierno que vivía. Esa chispa de rebeldía la invadió por primera vez en mucho tiempo. Se preguntó si, aunque fuera por una noche, podría escabullirse hacia el pueblo y hacer una llamada desesperada. Tras reunir coraje, buscó en un viejo baúl de madera, situado junto a su cama. Entre telas y papeles inservibles, dio con un trozo de papel garabateado. Allí estaba el nombre y la dirección de su amiga, alguien que se había mudado hacía años a una ciudad cercana. Sostuvo el papel en sus manos, recordando la última vez que hablaron. Fue antes de la boda con Esteban, antes de que toda esta pesadilla se convirtiera en su día a día. Guardó ese papel en un bolsillo interno de su falda, sintiéndose un poco más segura. El viento comenzó a soplar con fuerza, haciendo temblar las ventanas de la sala. El cielo se veía cargado de nubes,
amenazando con soltar una tormenta que, de alguna manera, reflejaba el ambiente tenso dentro del rancho. Isabela se sujetó el rebozo para que no se le volara y siguió su camino hasta el establo. Necesitaba hablar con Relámpago. Aunque el animal no comprendiera sus palabras, ella sabía que su caballo sentía cada cambio en su ánimo. Lo encontró inquieto, golpeando el suelo con las pezuñas. Isabela le acarició el costado y se inclinó para hablarle en un susurro. «No dejaré que te hagan nada. Te lo prometo. Si las cosas se ponen peor, nos iremos de aquí. Así tengamos que cruzar estas tierras una noche entera, tú y yo solos». Relámpago soltó un bufido suave, girando la cabeza como si intentara rozar el rostro de Isabela. La mujer sintió una punzada de esperanza. Se quedó un rato así, apoyada contra el lomo de su caballo, escuchando el ulular del viento en las tablas del establo, sumida en sus pensamientos. Por primera vez se planteó con claridad la posibilidad de huir, de correr hasta el teléfono público por la noche para hacer una llamada, arriesgando todo con tal de salvarse. Más tarde, mientras el cielo se oscurecía, oyó pasos fuertes en la entrada del rancho. Un extraño al que no había visto antes cruzó el umbral con aires de arrogancia y llamó a Esteban. Tenía el porte de alguien acostumbrado a intimidar a los demás, y hablaba con un tono agudo, exigiendo dinero. Isabela se quedó escondida detrás de una pared, espiando la escena. Pudo escuchar parte de la conversación. «Te di 2 semanas. Ahora vengo por lo que me debes», sentenció el desconocido con voz cortante. Esteban, presa de los nervios, se llevó la mano al cinturón, donde a veces guardaba una navaja. Pero no la sacó, quizá midiendo el peligro de enfrentarse a un hombre que parecía tener más respaldo. Discutieron en voz alta, se lanzaron amenazas, y el forastero se marchó con un portazo tan fuerte que hizo retumbar los muros. Isabela se quedó helada. «De aquí no va a salir nada bueno», pensó. Cuando dio unos pasos temblorosos hacia la cocina, vio a Esteban con el rostro enrojecido, casi sofocado por la rabia. Se notaba que la visita lo había dejado furioso y humillado. Le gritó que fuera por un vaso de agua, como si ella fuera la culpable de todo. Isabela obedeció, pero en su interior comenzó a latir con más fuerza la idea de escapar. Pasado el enojo inicial, Esteban se encerró en un mutismo aún más peligroso. Caminaba de un lado a otro, mascullando insultos. El crepitar de la tormenta en el exterior hizo eco de la tensión que los rodeaba. De pronto, un trueno retumbó, y Relámpago relinchó con fuerza desde el establo, inquieto por la descarga eléctrica. Isabela miró por la ventana y sintió que el caballo estaba a punto de lastimarse contra los barrotes. Se colocó el rebozo y salió a toda prisa para calmarlo. Llegando ahí, vio que Esteban se encaminaba también hacia el establo, empujando la puerta con violencia. El caballo se encabritó, pateó el aire y golpeó un poste de madera. Esteban gritó, exasperado, pensando que Relámpago podía romper la estructura o escapar. Quiso aferrarse a la crin del caballo para inmovilizarlo, pero el animal pateó de nuevo, provocando que Esteban diera un salto hacia atrás para esquivar el golpe. Con la respiración agitada, Esteban lanzó una mirada asesina a Isabela. «Este maldito caballo me está costando más problemas que beneficios», espetó, antes de salir del establo con la mandíbula tan apretada que se le marcaban las venas del cuello. Isabela se acercó con cuidado al caballo, tocando su costado para tranquilizarlo. Ella también estaba asustada, pero el miedo hacia Esteban no era nuevo. Lo que sí sentía era un dolor en el pecho al pensar que su compañero de 4 patas terminaría pagando las deudas de su esposo. Un escalofrío la recorrió cuando notó en uno de los rincones del establo que alguien había dejado una manta extra, tan limpia y cuidadosamente colocada, que no era casualidad. Supo al instante que se trataba del peón, un gesto silencioso de solidaridad que le dio ánimos para no rendirse. Con Relámpago más calmado, Isabela se dirigió de vuelta a la casa. Miró de reojo la oscuridad que envolvía los alrededores. Cada vez tenía más claro que, si quería sobrevivir, necesitaba escaparse pronto, antes de que a Esteban se le ocurriera matar o vender a su caballo. O, peor aún,
antes de que el resentimiento incontrolable lo llevara a hacerle daño mortal a ella. Ya en la penumbra de la sala se topó con Esteban, que parecía esperarla. Un latigazo de miedo le recorrió el cuerpo al ver la expresión en su rostro, mezcla de furia y sospecha. Sin decir palabra, él se acercó a ella como un depredador. Isabela retrocedió un paso, apretó el trozo de papel con la dirección de su amiga y se preparó para cualquier cosa. Esteban la fulminó con la mirada. «¿Crees que no me doy cuenta de lo que planeas?», musitó con un tono bajo, amenazador. El silencio se hizo insoportable. Isabela notó que el pecho de Esteban se alzaba y descendía con fuerza, como si estuviera conteniendo un estallido. Sintió un mareo leve, temiendo que él se lanzara a pegarle. Sin embargo, él la miró de arriba abajo, esperando algún tipo de confesión. Ella no soltó ni un suspiro. Sabía que cualquier palabra podía empeorarlo todo. De pronto, Esteban dio un paso rápido y la sujetó con fuerza por el brazo, inclinando la cabeza para hablarle casi al oído. «No vas a ir a ninguna parte esta noche», siseó, marcando cada palabra. Isabela se quedó inmóvil, dándose cuenta de que él percibía su desesperación, y no la dejaría escapar tan fácilmente. Isabela apenas pudo contener el temblor en sus manos, después de que Esteban le soltara el brazo con brusquedad. El peso de sus palabras, «no vas a ir a ninguna parte esta noche», seguía rondándole la cabeza mientras subía los escalones y se encerraba en la pequeña habitación que compartían. No quiso encender la lámpara de inmediato. Necesitaba unos segundos en la oscuridad para recobrar la calma y pensar con claridad. Sus latidos retumbaban con tal fuerza que sentía punzadas en las sienes. Sabía que Esteban no estaba bromeando. Lo conocía lo suficiente para no tomar en vano sus amenazas. Permaneció ahí, de pie, respirando hondo y sintiendo la puerta de madera en la espalda, como si bloquearla con su propio cuerpo pudiera darle algo de seguridad. Quiso gritar, pedir ayuda, pero el rancho quedaba demasiado lejos de cualquier vecino, y la idea de que Esteban la oyera era aterradora. Después de unos minutos, encendió la lámpara de querosén y observó la estancia. Todo parecía más pequeño, más sofocante. Los viejos muebles de madera, la cama con el colchón gastado, el arcón en un rincón donde guardaba sus pocas pertenencias. En un impulso, se acercó a ese viejo baúl, levantó la tapa y buscó a tientas entre ropa doblada deprisa. Encontró los papeles que tanto temía perder, su acta de nacimiento, un par de cartas antiguas y la pequeña nota donde aparecía el número de teléfono de un refugio para mujeres. Todo lo metió de nuevo con cuidado, envuelto en una toalla, y cerró el arcón. Esa nota podía ser su única salvación. Afuera, escuchó a Esteban caminar por la casa, revisando cerraduras y ventanas. Oía el tintineo de algún candado y el rechinido de un cerrojo que se aseguraba de dejar bien ajustado. Esteban conocía sus intenciones, o al menos las sospechaba. Ese control enfermizo se había vuelto insoportable. Ella sentía que cada movimiento debía estar calculado, o sería el desencadenante de otra paliza. Agotada, se sentó en el borde de la cama y repasó en su cabeza la llegada al rancho, años atrás, cuando Esteban parecía un hombre trabajador y de pocas palabras, pero no agresivo. Recordó la calidez con la que la había recibido, prometiéndole una vida tranquila, lejos del bullicio de la ciudad, cerca de los caballos que ella tanto amaba. Sin embargo, aquellas promesas se habían derretido con la primera vez que él le alzó la mano, y desde entonces, cada día había sido peor que el anterior. De repente, se oyó un golpe en la puerta. Isabela se puso de pie y con los ojos muy abiertos, aguardó. Un hilo de voz asomó desde el otro lado. «Señora Isabela, soy yo», dijo el peón con tono casi inaudible. «Tengo algo que quizá le sirva». Isabela se acercó en silencio y abrió la puerta con cuidado. Vio su rostro compasivo, casi avergonzado. Sin decir más, él estiró la mano y le ofreció un papel arrugado. Antes de que ella pudiera agradecerle, él se escurrió por el pasillo, temiendo que Esteban lo sorprendiera.
Isabela reconoció en ese papel un número de teléfono y una dirección de un refugio diferente al que ella ya tenía anotado. Había, pues, más de una opción en caso de que lograra escaparse. Suspiró con un alivio extraño. Saber que alguien se preocupaba por su situación alimentaba su ánimo, a la vez que incrementaba su urgencia por huir. Guardó el papel en un doblez interno de su blusa, dispuesta a protegerlo como un tesoro. Después, se quedó escuchando con atención. No oyó pasos que se acercaran, así que se sentó de nuevo, pensando que debía actuar con mayor cautela, quizá durante la noche siguiente, o cuando Esteban se distrajera. El primer rayo de sol, al día siguiente, la encontró dormida sobre la cama sin haberse cambiado de ropa. Sentía el cuerpo entumecido y el brazo con marcas violáceas que todavía le dolían. Abrió la puerta con recelo y salió al pasillo. Una atmósfera de tensión se respiraba en cada rincón, como si algo oscuro flotara en el ambiente. Preparó el desayuno en silencio. Esteban no apareció de inmediato, lo cual le dio un mínimo respiro para pensar en sus planes. Quería llegar al teléfono público, que estaba en la pequeña comunidad cercana, a unos cuantos kilómetros de distancia por un camino de terracería. No era demasiado lejos a caballo, pero a pie se tornaba una aventura peligrosa, sobre todo si él decidía perseguirla. Mientras servía el café, escuchó risas ásperas provenientes del patio. Se acercó a la ventana y vio a Esteban hablando con un hombre que llevaba un sombrero polvoriento y un rostro anguloso, torvo. Alcanzó a oír frases entrecortadas sobre mercancía, trato pendiente y dinero rápido. El desconocido se marchó con una mirada sombría que no auguraba nada bueno. Esteban soltó un suspiro de rabia, pateó una piedra y entró a la casa. Isabela se apuró a apartarse de la ventana, fingiendo que estaba concentrada en acomodar la loza. Esteban tomó el café sin agradecer. Con la taza en la mano, la contempló de arriba a abajo, como si quisiera leerle la mente. Al ver que ella permanecía en silencio, se limitó a hacer una mueca de disgusto y se marchó. Segundos después, Isabela escuchó la puerta del corral cerrarse de un portazo y supo que él estaría revisando a los caballos, quizá planeando qué vender o cómo salir de sus deudas. Ella tuvo que disimular la turbación que la invadía al imaginar que Relámpago podría terminar en las manos de un tipo tan sombrío como ese forastero. Después de recoger los trastos, salió al patio trasero. El rancho se sentía más opresivo que nunca, y el sonido del viento contra los árboles no hacía más que recordarle lo aislada que se encontraba. Pensó en gritar para ver si alguien la oía, pero pronto comprendió que era inútil. Esteban tenía a la mayoría de los peones asustados o comprados. No moverían un dedo para ayudarla, y los vecinos estaban demasiado lejos para escucharla. En su fuero interno, comenzó a planear la manera de escabullirse. Quizá cuando la noche cubriera la región con su manto oscuro, podría aprovechar que Esteban se durmiera y usar a Relámpago para llegar al teléfono. Se preguntó si aquel animal fiel, en su inmensa fortaleza, soportaría la travesía hasta el poblado sin levantar sospechas. Revisó mentalmente la ruta. Habría que bordear el camino principal, en caso de que Esteban enviara a alguien a buscarla. Por la parte trasera del rancho existía un sendero poco transitado, lleno de matorrales y con un viejo pozo abandonado. Recordaba que algunas veces, en sus primeros meses viviendo ahí, lo había usado para recoger leña. Su corazón se llenó de determinación al pensar que esa ruta, apenas visible, podía ser su salvación. Fue corriendo casi sin aliento hasta el establo, donde encontró a Relámpago en su corral improvisado. Antes, ella misma había intentado aligerarle la carga de aparejos para que pudiera moverse con mayor facilidad. El caballo le respondió con un leve relincho y una mirada que parecía compasiva. Acarició su crin con ternura, sintiendo que esa conexión la empujaba a dar el salto definitivo. Un rato más tarde, mientras trataba de disimular su nerviosismo revisando los víveres, vio a un hombre llegar en un carro destartalado, anunciándose a gritos. Isabela lo reconoció como uno de los cobradores que rondaban a Esteban. Venía a exigir más dinero, a lanzar amenazas veladas. Isabela se escondió detrás de unas pacas de heno
para escuchar la discusión sin ser vista. La voz grave del cobrador resonó con fuerza. «No me importa lo que tengas que vender, me pagas hoy o ya veré cómo recupero mi dinero», bramó, haciendo retumbar el aire. Esteban se defendió con orgullo, pero Isabela notaba la tensión en cada una de sus palabras. Al final, el cobrador se marchó dejando atrás una nube de polvo y el ambiente cargado de presagios siniestros. El rostro de Esteban quedó desfigurado por la furia. Desde su escondite, Isabela vio cómo él azotó la puerta del establo con tanta fuerza que casi desprendió la bisagra. Cuando Esteban se alejó hacia la casa, el joven peón se acercó una vez más a Isabela. Le habló en un susurro, con la mirada apuntando al suelo. «Está cada vez peor. Yo lo lamento mucho, pero no puedo arriesgarme a perder mi trabajo». «Lo sé», respondió ella con un tono apenado. «Solo, gracias por darme ese número. Quizá pronto pueda hacer esa llamada». Él inclinó la cabeza con culpa y se retiró en silencio. Isabela supo que no tendría apoyo real más allá de unas cuantas migajas de solidaridad. Sus manos sudaban, y la mirada se le llenó de una mezcla de pánico y esperanza. Decidió comenzar a reunir agua y algo de comida guardándolo en un pequeño bulto. Se lo ingenió para ocultarlo cerca de la puerta trasera, en un espacio que solía usar como depósito de leña. Cada vez que pensaba en las posibles represalias de Esteban si la descubrían, le temblaban las rodillas, pero se forzaba a proseguir con su plan. Al caer la tarde, el horizonte se tiñó de naranjas y rosados opacos. Desde una ventana, Isabela oteó la extensión de campo que separaba el rancho del camino. Más allá, un par de luces mortecinas señalaban el inicio del pueblo. Tal vez serían 2 o 3 kilómetros, un trayecto peligroso si Esteban la seguía. Sin embargo, en su mente, solo resonaba la urgencia de evitar que él vendiera a relámpago o llevara su violencia hasta un punto irreparable. Debía escapar. Con el corazón en un puño, se movió por la casa intentando no despertar sospechas. Se aseguró de que la lámpara del comedor estuviera apagada. Se acercó a la puerta trasera y echó un vistazo por la rendija para comprobar que Esteban no rondara. Una brisa fresca le rozó el rostro y tuvo la sensación de que el mundo se detenía un instante. Tal vez ese era el minuto perfecto para dar el paso. Fue entonces cuando escuchó un crujido leve, casi imperceptible, justo detrás de ella. El corazón se le detuvo. Tragó saliva y se giró con cautela, rezando que no fuera Esteban. Isabela echa un vistazo por encima del hombro para confirmar que Esteban no la está vigilando. En ese preciso instante, oye el crujir de una tabla del suelo detrás de ella. Unos pasos se aproximan. Se da cuenta de que sus planes tal vez han sido descubiertos. Isabela sintió cómo el corazón le daba un vuelco cuando el crujir del piso tras ella se hizo inconfundible. Por un instante creyó que se trataba de Esteban y se preparó para enfrentarlo, pero al voltear vio al joven peón del rancho, con la respiración agitada y la mirada asustada. Él levantó un dedo índice frente a sus labios, pidiendo silencio, y después habló en un susurro. «Esteban está cerca. Lo vi rondando por la ventana de la sala. Debe de haber notado que usted quería salir». El alivio momentáneo de Isabela se mezcló con el golpe de realidad. Tenía que abandonar su intento de fuga por esa noche. De lo contrario, Esteban la descubriría. Asintió con la cabeza, y el peón retrocedió a toda prisa, temeroso de ser descubierto ayudándola. Con el corazón a mil, Isabela se obligó a fingir calma. Respiró hondo y guardó la pequeña bolsa en el mismo lugar, entre la leña, para no levantar sospechas. Después, entró a la casa con paso cauteloso. Sentía como si la atmósfera se hubiese vuelto más densa, cargada de electricidad, a la espera de un estallido inminente. No tuvo que esperar demasiado. En cuanto cruzó el umbral de la cocina, Esteban apareció desde las sombras, arrastrando una silla de madera con un chirrido áspero. La observó sin parpadear, como un halcón que acecha a su presa. «¿Me vas a decir qué andabas haciendo afuera?», preguntó con voz áspera. Ella se quedó callada, incapaz de sostener su mirada.
Esteban soltó un resoplido de furia y se levantó de golpe, golpeando la mesa con el puño. «Responde, ¿o quieres que adivine?», exclamó, y su voz resonó con fuerza contra las paredes. Aterrada, Isabela se obligó a soltar las palabras con un hilillo de voz. «Fui a ver si había quedado leña suficiente para el fogón de mañana». Esteban soltó una risa seca. Ella supo que no le creía, pero él prefirió no continuar ese forcejeo. Se llevó las manos a la cintura, conteniendo el enojo de una manera que resultaba más inquietante que sus gritos. «Te advierto», murmuró. «Si vuelvo a descubrirte merodeando a estas horas, se acabó Relámpago. ¿Me oíste?». El nombre del caballo resonó en la cabeza de Isabela como un aldabonazo. Su respiración se entrecortó y sintió un ligero mareo. Podía soportar los insultos y los golpes, pero la sola idea de que Esteban dañara a su caballo la dejaba sin aliento. Levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de rabia pura asomó en sus ojos. «No te atrevas», dijo, casi sin pensarlo. Esteban la miró sorprendido, como si no esperara que ella respondiera. Su expresión pasó de la confusión a la furia en un instante, pero antes de que pudiera hacer o decir algo más, alguien golpeó suavemente la puerta de la cocina. Era una vecina que había llegado con un saco de harina, dispuesta a intercambiar algunos víveres. Isabela dio unos pasos hacia la entrada, intentando ocultar las marcas de sus brazos y su angustia. La mujer notó enseguida que el ambiente estaba enrarecido. Sus ojos pasaron de Isabela a Esteban, que permanecía inmóvil con el ceño fruncido. Se formó un silencio tenso. «Vine a traer esto», balbuceó la vecina, evitando profundizar demasiado. «¿Lo dejo por aquí?». Esteban apenas asintió. La mujer colocó el saco junto a la puerta y, con un ademán incómodo, se marchó con la mirada llena de preocupación. Isabela se quedó con un nudo en la garganta. Hubiese querido gritarle a la vecina que la ayudara, que llamara a la policía, que hiciera algo, pero no podía arriesgarse a empeorar las cosas. Cuando la mujer se fue, Esteban dio un portazo y se aproximó tanto a Isabela que ella pudo oler el sudor amargo de su cuerpo. Sin hablarle, salió de la cocina y se internó en la habitación contigua, dejándola paralizada por la tensión. El aire parecía volverse más denso a medida que la tarde avanzaba, cubriendo el cielo de nubes grises. El viento comenzó a soplar con fuerza, anunciando una tormenta inminente. Isabela aprovechó esos minutos de aparente calma para preparar una cena ligera y ver si podía encontrar el modo de usar el teléfono del rancho. Tal vez, si Esteban se descuidaba, tendría oportunidad de marcar el número que el peón le había dado. Cuando sirvió la mesa, Esteban reapareció con el ceño torcido. Se sentó a comer en silencio, soltando un gruñido de vez en cuando. El sonido de los truenos se hacía cada vez más frecuente, y la lluvia empezó a repiquetear en las tejas. Después de unos bocados, él dejó la cuchara sobre el plato con un golpeteo seco. «Si te cachan saliendo otra vez», dijo, en un murmullo sibilante. «Sería muy fácil arreglar mis deudas vendiendo a Relámpago, o si no, me deshago de él y ya. Así aprenderías a quedarte tranquila». Isabela sintió que se le revolvía el estómago. Fue tal su conmoción que no pudo ni parpadear. Le costó tragar y se obligó a mantenerse firme. Reuniendo valor, murmuró: «¿Vas a culpar a un animal que no tiene la culpa de nada? ¿Tan desesperado estás?». A Esteban se le crispó la mandíbula. Tomó un trago de agua y escupió las últimas gotas con desdén, sin responder. Afuera, los relámpagos iluminaban fugazmente el paisaje. La lluvia arrecia, golpeando las paredes con furia. Tras un tenso silencio, Esteban se levantó de la mesa y se dirigió a la sala donde el viejo teléfono colgaba de la pared. Isabela se asomó desde la puerta de la cocina, con el corazón latiendo acelerado. Lo vio cortar el cable con un movimiento brusco de una navaja. Ella emitió un leve jadeo. Él se volvió y le dedicó una mirada de advertencia. «Que te quede claro», sentenció guardando la navaja en el cinto. «Aquí nadie llama a nadie sin mi permiso».
Isabela sintió sus piernas casi ceder ante la furia impotente que la embargaba. El único teléfono de la casa estaba destruido. Pensó en escapar corriendo hacia el pueblo, pero con la tormenta y la oscuridad le sería muy fácil a Esteban darle alcance. Relámpago, se repetía mentalmente. Debo cuidar al caballo, debo salvarlo de su rabia. Y sabía que, para protegerlo, debía fingir obediencia hasta encontrar el momento justo. Un trueno estremeció las ventanas, y la lámpara de querosén parpadeó. Isabela salió a toda prisa al establo para revisar que Relámpago estuviera bien. El caballo se estremecía con cada relámpago, inquieto y asustado por el estruendo de la tempestad. Ella le acarició el lomo, susurrándole que todo estaría bien, aunque en su interior supiera que nada estaba bien. El olor a lluvia mojada entraba por las rendijas del establo, y el viento silbaba, levantando polvo y hojas por doquier. Mientras consolaba a Relámpago, un recuerdo le vino a la mente. La primera vez que montó ese caballo, cuando todavía estaba débil y flaco, y cómo él logró mantenerla en equilibrio a pesar de todo. Su fiel compañero había mostrado más valentía que cualquier otra criatura en el rancho. No lo dejaré solo, se prometió, sintiendo una determinación renovada en medio de la tempestad. Regresó a la casa empapada, intentando secarse con un paño. Esteban no se veía por ningún lado, aunque sospechaba que estaría vigilando desde algún rincón. Subió a la habitación y observó la ventana. Afuera, la tormenta pintaba el cielo de un gris casi negro. Se asomó con cautela, contemplando el fango que se había formado en el patio. Lejos, entre los relámpagos, divisó la silueta de un hombre que caminaba cerca del granero con paso tenso. Esteban. Parecía una sombra maldita, listada fugazmente por la luz blanca de cada rayo. Isabela cerró la ventana con un escalofrío, pero no podía apagar la angustia que le perforaba el pecho. Cada trueno que estallaba en el firmamento la hacía pensar en los golpes de Esteban y en su capacidad de irrumpir en cualquier momento, con violencia descontrolada. El reloj avanzaba despacio y aún no amanecía. Le parecían horas interminables de un miedo solitario. Entre los chasquidos de la tormenta, escuchó un leve roce en la puerta principal, como si alguien intentara abrirla con cuidado. Pensó que tal vez era el peón, pero nadie habló. Unos segundos después, se alzó la voz de Esteban desde el exterior, aunque apenas se distinguía con el retumbar de la lluvia. Se acercó a tientas a la ventana, apartó la cortina y vio la figura de Esteban de pie, cubierto por un viejo sombrero que goteaba agua sin parar. El rostro le brillaba con un gesto siniestro bajo el destello de un relámpago. «Más te vale no andar merodeando», alcanzó a oír que gritaba en medio del ruido. Isabela sintió que la luz del relámpago llenaba la habitación, desdibujando por un instante la imagen de los muebles y las paredes. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía procesar sus propios pensamientos. La claridad blanca cedió a la penumbra. De pronto, otro rayo rasgó el cielo, revelando la expresión ceñuda de Esteban y la forma de su cuerpo inclinado contra la puerta, como si quisiera entrar. Isabela se echó atrás, mordiéndose los labios para no gritar. Un relámpago iluminó la ventana, mostrando la figura amenazante de Esteban justo afuera. Ella lo oyó murmurar con voz ronca: «Si todavía estás despierta, más te vale quedarte donde debes estar». El amanecer encontró a Isabela sumida en un desvelo agotador. Llevaba horas dando vueltas en la cama, recordando las palabras de Esteban retumbando en su cabeza. Tenía la impresión de que ni siquiera el aire era el mismo de antes. Se sentía más denso, más cargado de presagios oscuros. Al incorporarse, notó que la casa estaba extrañamente en silencio. Ningún ruido provenía del pasillo ni de la cocina. Se puso de pie, estiró con cuidado los músculos doloridos y con el corazón latiendo rápido, se dirigió a la puerta de su habitación. Bajó los pocos escalones y asomó la cabeza a la sala. Ahí, descubrió que Esteban había movido algunos muebles y cerrado con llave la puerta principal, atándola con un grueso pasador de metal. También advirtió que la ventana que daba hacia la parte trasera de la casa
la misma por donde a veces salía para alimentar a Relámpago, tenía ahora un candado en la reja. Quiere tener el control absoluto de cada salida, pensó. Aquello le produjo un escalofrío. La sensación de estar atrapada bajo la vigilancia implacable de alguien que la subestimaba, pero la había descubierto merodeando por la noche. Tras un breve vistazo al exterior, se escabulló hacia la cocina. Encontró la alacena casi vacía de alimentos frescos, lo cual le recordó que hacía tiempo que no visitaba el pueblo para reponer provisiones sin que Esteban lo notara. La despensa representaba su dependencia total de él. Si no lograba salir pronto, estaría más indefensa de lo que ya se sentía. Sacó un vaso y se sirvió agua, procurando no hacer ruido. Mientras bebía, un recuerdo vino a su mente. El del antiguo sendero cubierto de maleza que llevaba a una aldea vecina, más pequeña que el pueblo principal, pero con una carretera secundaria donde tal vez podría encontrar transporte o un sitio donde resguardarse. Era la ruta que a veces tomaban los peones para acortar camino cuando iban a pastorear. Hacía tiempo que no la revisaba. De pronto, la idea de escapar por ahí recobró vida en su interior. Su esperanza se avivó y sintió el impulso de comprobar si todavía era transitable. Antes de concretar nada, se dirigió hacia la puerta trasera, deseosa de ver a Relámpago y verificar cómo se encontraba tras la noche tormentosa. Al intentar cruzar el umbral, descubrió que Esteban había puesto un candado adicional en el portón que separaba la casa del patio trasero. Gruñó para sí, frustrada. Justo entonces, escuchó pasos y se tensó, guardando silencio. Un ruido de metal arrastrándose contra la pared anunció la llegada de Esteban, quien apareció con el ceño fruncido y un gesto de fastidio que no dejaba lugar a dudas. «¿Te urge algo afuera?», preguntó con ironía. «Quiero ver cómo amaneció Relámpago», murmuró ella tratando de sonar serena. Esteban la estudió un segundo como si evaluara si valía la pena discutir. Luego, sin decir nada más, sacó una pequeña llave de su bolsillo y se aproximó al portón. Quitó el candado y se hizo a un lado, dejándola pasar con un ademán brusco. «Rápido», gruñó, y se quedó vigilándola desde la puerta sin despegar la mirada. Isabela avanzó con cautela bajo el sol incipiente. El viento aún traía consigo el olor a tierra mojada de la tormenta anterior. El establo se encontraba a unos cuantos metros, con las tablas algo hinchadas por la humedad. Al llegar, notó que las puertas estaban más aseguradas que antes, con grandes cerrojos que no recordaba haber visto. Por un instante, temió no poder entrar, pero al parecer Esteban aún no los había cerrado desde la madrugada, o tal vez se le habían pasado en su prisa por controlarlo todo. Se internó en el establo y encontró a Relámpago en su corral improvisado, inquieto y moviendo la cabeza con nerviosismo. El caballo se calmó un poco al verla llegar. Ella se acercó a su costado, acariciándole el lomo y susurrándole palabras suaves. Notó que estaba más delgado de lo habitual, quizá por la tensión y la falta de salidas regulares. «No dejaré que te pase nada», se prometió en silencio. Sintió los ojos humedecerse al recordar las amenazas de Esteban y la realidad de sus deudas. Conservar a Relámpago a salvo era un acto de amor y supervivencia. Tras unos minutos, salió del establo para encontrarse de nuevo con la mirada impaciente de Esteban. «Ya termine», dijo ella con suavidad. «Entra a la casa», replicó él. Guardó la llave en un lugar que Isabela no alcanzó a ver. Con resignación, obedeció, pero su mente no dejaba de dar vueltas al plan de revisar el antiguo sendero. Necesitaba hacerlo cuando Esteban no la tuviera bajo constante observación. Si lo conseguía, podría intentar llevar a Relámpago por ahí, alejarse sin dejar rastro evidente. Tendría que moverse rápido y sin causar ruidos que alertaran a los hombres que Esteban pagaba para vigilarla. De vuelta en la casa, se puso a limpiar la mesa con un trapo, buscando la manera de librarse de la mirada de Esteban. Él le ordenó que, después de eso, barriera el corredor y revisara si había ropa limpia. Cada instrucción iba acompañada de una mirada sospechosa, como si esperara encontrarla en cualquier descuido intentando fugarse. Ella asentía en silencio, tragándose la rabia y el deseo de gritarle que se iría con su caballo para siempre.
Un par de horas después, con el sol ya encumbrado, llegó otro cobrador al rancho. Era distinto al anterior, más joven pero igual de amenazante. Tocó la puerta de mala gana y exigió ver a Esteban, levantando la voz para que se supiera que iba en serio. Isabela se escondió detrás de una pared, tratando de escuchar la discusión. Oía frases sueltas: dinero inmediato, plazo cumplido. Apretó las manos hasta que le dolieron los nudillos. Cada vez estaba más claro que Esteban iba a la deriva, sin salida a sus problemas, y que esa furia terminaría descargándola en ella y en Relámpago. Cuando el cobrador se fue, Esteban entró a la casa echando pestes contra todo y contra todos. Al verla, se limitó a fruncir el ceño y fue directo a la cocina. Isabela aprovechó ese instante para subir a la habitación y buscar en su baúl un pequeño monedero que había guardado con ahorros ínfimos, conseguidos a base de esconder centavos de las compras diarias. No era mucho, pero tal vez le serviría para pagar un transporte o algo de alimento en caso de huir. Con movimientos rápidos metió esas pocas monedas en una bolsita y la ató a su cintura, bajo la falda. Mientras lo hacía, se repetía que debía ser discreta. Un solo error y Esteban lo descubriría todo. La tarde fue cayendo con lentitud, revelando un paisaje húmedo tras la tormenta. El lodo en los caminos hacía que desplazarse fuera incómodo, pero a la vez podía servir para que nadie siguiera sus huellas con facilidad. Si logro salir por la noche, la tierra mojada será mi aliada, pensó con un ligero temblor de esperanza. Sin embargo, también recordaba que Esteban había cercado gran parte del corral, sumando cadenas y candados con cada nueva sospecha. Al anochecer, Isabela se quedó sentada en un rincón de la sala, fingiendo que reparaba un viejo delantal. Su mirada se alzaba de vez en cuando para observar a Esteban, que bebía un trago de aguardiente y revisaba unos papeles con los que creía saldar parte de su deuda. De pronto, él se levantó y fue directo al establo. El corazón de Isabela saltó al imaginar qué estaría tramando, así que, sin pensarlo dos veces, lo siguió a cierta distancia, cuidando de no ser vista. Lo encontró hablando con un par de hombres del rancho, discutiendo si sería posible vender algún caballo de buena crianza para obtener dinero rápido. Isabela sintió un escalofrío. Sabía que Relámpago estaba en la mira. Esteban intentaba convencer a los peones de que el animal era fuerte y veloz, y que podía conseguir un comprador. Luego se les oyó mencionar un nombre desconocido, un interesado que vendría a ver el ganado en unos días. Isabela contuvo la respiración. No podía permitir que vendieran a Relámpago. Si eso ocurría, ella se quedaría completamente indefensa y sin su leal compañero. Apretó los puños y retrocedió, regresando a la casa en silencio. Una pequeña chispa de furia la invadió, impulsándola a acelerar su plan de escapar. Esa misma noche, si lograba librarse de la vigilancia, caminaría hasta el inicio del sendero. Quería al menos inspeccionarlo y saber si todavía era viable para huir con el caballo. Esperó a que la oscuridad fuera más profunda. Con cautela, se colocó un rebozo oscuro para camuflarse entre las sombras. Salió por una ventana lateral que no tenía reja, deslizándose como un susurro hacia el exterior. La humedad del suelo empapó sus sandalias, pero no le importó. Avanzó pegada a los muros de la casa, y al llegar al extremo de la pared trasera, se agachó para no ser vista. Se internó en la arboleda contigua, siguiendo un rastro que recordaba de tiempos pasados, buscando el inicio del camino que rodeaba el pozo abandonado. Sintió ramas húmedas rozándole los brazos y el olor a vegetación crecida tras la lluvia. Su pulso acelerado reflejaba tanto temor como determinación. Después de unos minutos, encontró la entrada al sendero, semioculta por arbustos y enredaderas. Lo recorrió unos pasos, notando que el suelo se había encharcado, creando charcos y zonas de fango. La penumbra dificultaba la marcha, pero logró avanzar lo suficiente para convencerse de que aún existía un tramo relativamente transitable. Se imaginó cabalgando con Relámpago por allí, saliendo de madrugada para que nadie los advirtiera hasta que fuera demasiado tarde para alcanzarlos.
El único problema sería derribar los candados que mantenían encerrado al caballo y hacerlo sin hacer ruido. Cuando consideró que ya había inspeccionado lo necesario, retrocedió con cuidado, rogando que nadie la hubiese seguido. Llegó al borde de la casa y escuchó los grillos del campo. Una calma inquietante reinaba a esa hora, sin rastro de Esteban o de los hombres en la zona. Aún así, sintió la espalda cubierta de sudor frío. Se escabulló hasta la puerta trasera y la halló igual que antes, con el candado puesto. Tendría que volver a entrar por la ventana lateral. Una vez dentro, respiró aliviada. Nadie parecía haber notado su ausencia. Cerró la ventana con cuidado, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. La piel se le erizó cuando oyó una voz proveniente del pasillo. Dio un respingo y, para su suerte, se dio cuenta de que no era Esteban, sino el peón del rancho que le había mostrado pequeños gestos de ayuda. Se acercó a ella con el rostro encendido de ansiedad. Revisó el camino. Susurró con los ojos muy abiertos. «Sí, es difícil, pero no imposible», asintió ella intentando no sonar triunfal. «Entonces hay esperanza». El peón hizo una pausa y tragó saliva. «Pero hay un problema. Esteban anda muy tenso y...» El muchacho guardó silencio de pronto, como si algo lo hubiera sacudido. Se giró en dirección a la cocina, aguzando el oído. Tras un instante, volvió la vista a Isabela. «Tenga cuidado». Su voz tembló. «Lo vi sacar un rifle viejo hace un rato y andaba revisando las balas». Isabela sintió un nudo en el estómago. Las noticias eran peores de lo que esperaba. Apretó los labios y, en un impulso, tomó la mano del muchacho, agradeciéndole en silencio. Él le devolvió una mirada angustiada y se marchó, dejando a Isabela con el pulso acelerado y la mente dando vueltas. Se encaminó entonces al establo, decidida a ver a Relámpago una vez más, antes de irse a acostar. Siguió la ruta silenciosa, esquivando cajas y sacos amontonados, hasta llegar junto al caballo, que movió las orejas al reconocerla. Lo acarició largo rato, apoyando la cabeza en su cuello, sintiendo que aquel lazo entre ambos era lo único que la mantenía firme. Murmuró con la voz entrecortada: «Vamos a salir de aquí. Lo prometo». En ese instante, el peón irrumpió en el establo con el rostro descompuesto y le susurró con urgencia: «Esteban sabe que estás tramando algo. Está agarrando su rifle». El peón se alejó corriendo en cuanto lanzó la advertencia, dejando a Isabela con el pulso acelerado. El aire en el establo se sentía espeso. Apenas respiraba, aturdida por la idea de que Esteban hubiese tomado su viejo rifle. Relámpago, inquieto, resopló y sacudió la crin con un leve relincho. Era como si percibiera que algo estaba a punto de estallar. Sin perder más tiempo, Isabela apoyó la frente en el lomo del caballo y susurró: «Tranquilo, mi niño. No voy a dejar que te haga daño». Lo acarició con movimientos lentos, sintiendo la tensión en cada músculo del animal, y sintió rabia e impotencia ante la violencia constante que reinaba en el rancho. Un estruendo metálico llamó su atención, obligándola a incorporarse de inmediato. Afuera, el viento levantaba polvo en pequeños remolinos, y el sol de media tarde picaba fuerte, iluminando cada rincón donde pudiera esconderse un peligro. Con cuidado, Isabela echó un vistazo al portón principal del establo. Alcanzó a ver la silueta de Esteban, alto, corpulento y con el rifle apoyado en su hombro. Miraba alrededor como un depredador que olfatea a su presa. Conteniendo la respiración, Isabela retrocedió para cubrirse con la penumbra del interior. Una parte de ella deseaba correr y enfrentarlo, gritarle que era un cobarde, que no necesitaba amenazarla de esa manera para sentirse poderoso. Sin embargo, sabía que la rabia de Esteban no tenía límites, y que lanzarse sin cuidado significaba arriesgarlo todo, incluido el bienestar de Relámpago. Los pasos de Esteban resonaron sobre la tierra endurecida. Isabela se escurrió hacia una zona del establo donde se amontonaban sacos de avena y herramientas viejas. Trató de regular su respiración para no delatarse con el temblor de su propio pecho.
Cuando Esteban entró, un silencio tenso se adueñó del lugar. El hombre avanzó unos metros, pateando un balde metálico que rodó con estrépito. «¿Dónde demonios estás?», masculló con voz ronca. De la puerta colgaba un haz de luz que partía la penumbra en dos, delineando la figura de Esteban. Isabela distinguió el brillo del cañón del rifle, como una serpiente lista para atacar. Al cabo de unos instantes de incertidumbre, él se giró hacia Relámpago, que no paraba de mover la cabeza. Cuando notó que el caballo relinchaba nervioso, frunció el ceño. «¿Te da miedo, animal inútil?», escupió, con el ceño cargado de furia contenida. Isabela sintió que el corazón se le arrugaba. Si Esteban decidía descargar su rabia contra Relámpago, ella no se lo perdonaría jamás. Agarró con fuerza un viejo bastón de madera que reposaba junto a los sacos y avanzó unos pasos a tientas, valorando intervenir. No quería un enfrentamiento directo, pero de alguna manera necesitaba atraer la atención de Esteban antes de que lastimara al caballo. El incesante golpeteo de las pezuñas en el suelo pareció distraerlo. Isabela tragó saliva y emergió de entre las sombras, levantando el mentón con una valentía que no sentía del todo. «¿Qué te crees que estás haciendo con ese rifle?», dijo en voz baja, aunque su tono buscaba firmeza. Esteban se volteó de inmediato, sorprendido de verla aparecer por detrás. El caballo se agitó. Isabela alzó una mano para tranquilizar a Relámpago, consciente de que Esteban la observaba con una mezcla de ira y confusión. «Quítate de en medio», advirtió él, esgrimiendo el arma con un ligero movimiento. «Ya no me fío de ninguno de ustedes dos. Si quiero, vendo al caballo. O lo mato si así me place». Isabela sintió un nudo en la garganta. Su mente se llenó de imágenes de Relámpago moribundo, de sangre en el polvo del establo, y tuvo que reprimir un escalofrío. Con valentía, o tal vez con desesperación, alzó la voz. «No lo vas a hacer. No me importa qué deudas tengas o cuánta furia cargues. No vas a dispararle». Esteban la dio la cabeza, sorprendido de su atrevimiento. Hizo girar el rifle con la mano y apuntó al techo, como tanteando la posibilidad de descargar un tiro al aire para asustarla. Isabela se mantuvo firme. Más allá de su miedo, no estaba dispuesta a retroceder si eso implicaba dejar al caballo indefenso. Un latido tras otro, su corazón se desbocaba. Respiraba con dificultad, pero no movió ni un pie. Relámpago, muy tenso, lanzó un relincho que retumbó entre las paredes de madera. El eco devolvió su lamento, empeorando la atmósfera. Esteban avanzó 2 pasos, y el suelo crujió bajo sus botas. Ella vio cómo su mano se apretaba en torno al rifle, dibujándole venas gruesas en el brazo. Conocía esa expresión. Era la misma que le había visto otras veces antes de que él perdiera el control y la golpeara. «Te advierto, Esteban», dijo Isabela con un hilo de voz. «Si lo tocas, me veré obligada a ir a las autoridades. Ya no me voy a quedar callada». La furia en los ojos de Esteban se tornó en algo cercano al desprecio. Soltó una carcajada seca, retumbante. Bajó el rifle hasta sostenerlo con ambas manos cerca de la cintura, y con un ademán burlón meneó la cabeza. «Tú no vas a hacer nada. ¿O crees que la policía de este lugar se pondrá de tu parte?» Su risa resonó de nuevo. «Todos me conocen. Saben que soy el dueño de este rancho. Y a ti ni te toman en serio. Así que no sueñes». Isabela sintió que se le subía el color a las mejillas. Recordó la respuesta indiferente de las autoridades locales cuando acudió a ellas por primera vez, años atrás, intentando denunciar la violencia. Sintió esa misma humillación regresar de golpe. Pero ya no era la misma. Ahora se conocía lo bastante para saber que, si no actuaba pronto, su vida y la de Relámpago correrían peligro. Esteban se llevó el rifle al hombro con un ademán brusco y salió del establo. El ruido de sus pasos se fue apagando en la distancia, acompañado de un gruñido que se perdía entre el viento seco del campo. Isabela soltó el bastón que sujetaba y respiró con un temblor en todo el cuerpo. Se volvió hacia el caballo, acariciando sus costados. «Tranquilo», repitió, intentando convencerse también a sí misma.
Vamos a salir de esto. Lo prometo. La tarde cayó con lentitud, llenando de sombras las esquinas del rancho. Isabela sentía en el aire la advertencia muda de otra posible tormenta. O tal vez solo era su mente anticipando el siguiente arrebato de Esteban. Mientras revisaba algunos trastos en la cocina, escuchó la voz del peón acercarse por detrás. «Señora Isabela, ¿se encuentra bien?», preguntó con genuina preocupación. Ella se giró y notó que el joven tenía la mirada puesta en su brazo, donde se asomaba otro moretón. No pudo evitar un suspiro de frustración. Aún así, procuró mantenerse calmada. Pensar con claridad era su mejor arma. «Estoy viva, al menos». Trató de forzar una sonrisa que se vio interrumpida por un gesto de dolor al mover el brazo. «Gracias por avisarme antes sobre el rifle». El peón asintió, sin saber bien qué más decir. Sabía que cualquier palabra o acción podría costarle su trabajo o algo peor. Sin embargo, Isabela percibió un atisbo de solidaridad en sus ojos. «¿Ha pensado cómo salir de aquí?», se atrevió a preguntar él en un susurro. «Estoy dándole vueltas». Ella bajó la mirada. «Esteban no me va a dejar escapar fácilmente, y menos con relámpago, pero no me pienso rendir». El peón apretó los labios y luego se retiró con una mueca de impotencia. Isabela dio un par de pasos hacia la ventana de la cocina, donde la brisa seca agitaba las cortinas. Al asomarse, vio el sol casi oculto en el horizonte. Un cielo nublado presagiaba una noche oscura, con poca visibilidad. Quizás eso podría jugar a su favor si decidía salir de madrugada. Pensó en el sendero que había explorado días atrás, en lo difícil que sería arrastrar al caballo sin que Esteban se percatara. Pero la idea de quedarse y ver cómo ese hombre podía disparar contra relámpago le resultaba insoportable. Mientras lo meditaba, el galope de unos caballos se escuchó a la distancia. Esteban regresaba de algún lado con un par de hombres, tal vez conocidos suyos o gente enviada por los acreedores. Isabela se escondió detrás de la puerta para espiarlos y observó cómo hablaban en voz baja, junto a la entrada principal del rancho. Percibió la tensión en cada gesto de Esteban. Cuando uno de los hombres le preguntó algo señalando el establo, Esteban golpeó con el puño el pilar de la entrada, frustrado, y se alejó con el rifle colgando de su hombro. Isabela cerró los ojos con fuerza. Solo le quedaba actuar con rapidez antes de que esos desconocidos también se volvieran contra ella. Una punzada de adrenalina le recorrió el pecho al pensar en aprovechar el momento para preparar mejor su plan de fuga. Juntar más provisiones, ubicar herramientas para romper los candados del establo. El tiempo se agotaba, y cada segundo contaba. Lentamente fue a su cuarto. Se inclinó junto al baúl donde guardaba sus pertenencias, sacó la pequeña bolsa con los escasos ahorros que tenía, y revisó por última vez la nota con el número de teléfono del refugio que el peón le había dado. Aunque el teléfono del rancho estaba inutilizado, tal vez en la aldea cercana tendría la oportunidad de usar un aparato público para pedir ayuda. Deslizó la nota en su falda y se quedó un instante arrodillada, invadida por un torbellino de dudas y miedos. Con el estómago revuelto, bajó las escaleras en penumbra. Necesitaba aire. La casa se le hacía asfixiante, como una trampa de la que cada vez costaba más salir. Abrió la puerta trasera de la cocina y, para su sorpresa, descubrió que Esteban no había puesto el candado allí. Quizás se distrajo o pensó que Isabela no se atrevería a salir otra vez tan pronto. Miró alrededor y, no viendo a nadie, avanzó hasta quedar bajo el cielo oscuro. El viento aullaba entre los troncos de los árboles, y el olor a hierba seca impregnaba el ambiente. En su mente se repetía la imagen del rifle, la mirada de Esteban llena de odio. Con pasos lentos, se dirigió hacia el establo, decidida a trazar un plan inmediato. Necesitaba cerciorarse de la ubicación de las cerraduras y calcular cuántos golpes le llevaría forzar la cadena. La noche era su aliada, aunque el miedo le pesara en el pecho. Entonces, en medio de la quietud, un sonido violento quebró el silencio. De pronto,
Un disparo retumbó a lo lejos, un único estruendo que sacudió todo el rancho. A Isabela se le heló la sangre, preguntándose si Esteban le había disparado a alguien, o a algo. El estruendo del disparo sacudió el silencio de la noche. Isabela se quedó inmóvil por unos segundos, sintiendo cómo su corazón retumbaba tan fuerte que apenas podía pensar con claridad. La oscuridad parecía más cerrada que nunca, y el viento ya no susurraba. Se había convertido en un aullido largo y persistente. En su mente no dejaba de aparecer la imagen de Esteban empuñando ese rifle, su mirada fría y los nervios a flor de piel. Tenía la certeza de que él había jalado el gatillo, pero no sabía contra quién ni contra qué. A toda prisa, buscó la forma de acercarse al establo sin ser vista. Sus sandalias se hundían en el barro húmedo, y cada paso le provocaba un leve chapoteo que temía se oyera en mitad de la noche. Una parte de ella se aferraba a la esperanza de que nadie resultara herido, pero el instinto le decía que se preparara para lo peor. Atravesó un tramo de la cerca rota, donde el alambre ya estaba oxidado. Al asomarse entre las tablas sueltas del establo, divisó la silueta inquieta de Relámpago. El caballo movía la cabeza de un lado a otro, lanzando ligeros relinchos de alerta. Al fondo, un par de gallinas picoteaban el suelo con nerviosismo, como si percibieran el peligro inminente. El aire olía a miedo y a pólvora. Deslizó las manos sobre la puerta lateral, intentando abrirla sin que rechinara. De pronto, la bisagra soltó un leve quejido, y el corazón de Isabela se detuvo por un instante, temiendo que ese mínimo ruido fuera suficiente para delatarla. Se escabulló al interior, respirando entrecortada. Mientras se aproximaba al corral de madera donde descansaba su caballo, escuchó pasos apresurados que se acercaban por el exterior. Se pegó contra la pared y aguzó el oído. «Encontré al coyote», escuchó gritar a alguien con voz temblorosa. «Esteban ya le disparó». Isabela cerró los ojos con fuerza. Sintió alivio al comprobar que, al menos, no se trataba de alguna persona herida. Sin embargo, la brutalidad de Esteban era la misma. Descargaba su rifle contra cualquier cosa que se moviera de forma sospechosa, fuera un animal o no. Aún con las piernas temblando, avanzó hasta Relámpago. Posó una mano en la crin negra, notando cómo el caballo respiraba agitado. «Shh, todo está bien, mi niño», susurró. «Vamos a salir de aquí». Le llevó unos segundos desatar la cuerda que mantenía sujeto el caballo al poste. Lo acarició para darle confianza, y tras calmarlo un poco, se dispuso a llevarlo hacia la salida trasera. Tendrían que atravesar un estrecho corredor que daba al lado opuesto del corral, con la esperanza de no toparse con Esteban ni sus hombres. Mientras guiaba a Relámpago, el sonido de voces y linternas se hizo más cercano. Atravesaron el establo hasta la puerta trasera, y casi de inmediato sintió el viento nocturno rozar su piel. La oscuridad, moteada por la tenue luz de la luna, le recordó la ruta que había explorado días atrás, esa vereda cubierta de maleza que podría ser su vía de escape. No había opción. O se iban ahora, o perdería para siempre la oportunidad de salvar a su caballo. Miró a su alrededor, intentando no dejarse abrumar por el miedo. Al fondo, distinguió las linternas de dos hombres que parecían registrarlo todo, gritando indicaciones que no alcanzaba a entender del todo. Podían ser peones al servicio de Esteban, o simples conocidos que él manipulaba para vigilarla. Con el pulso a toda marcha, comenzó a llevar a Relámpago por un costado del establo, pegados a la pared para evitar ser vistos. Un destello repentino de luz la hizo agacharse de golpe. Alguien había apuntado una linterna en su dirección desde la distancia, pero afortunadamente no los descubrió. Se escuchó un murmullo que se fue alejando. Isabela aprovechó el momento para avanzar otros cuantos metros, hasta llegar a un portón secundario que a veces usaban para mover el heno. Encontró un viejo candado herrumbroso, pero en su último repaso por el establo había tomado una pequeña palanca de hierro, guardándola en la falda. Con cuidado hizo palanca contra la argolla, intentando no hacer demasiado ruido. Cada crujido del metal le disparaba el ritmo cardíaco.
temiendo que el siguiente pudiera ser escuchado. Tras unos instantes que se sintieron eternos, el candado cedió y cayó al suelo con un tintineo metálico que rebotó en los oídos de Isabela. Inmediatamente, dio un respingo, mirando hacia la casa principal. Relámpago pateó el suelo con impaciencia, pero por fortuna nadie pareció notar el sonido. Con el camino despejado, tiró suavemente de las riendas para guiar al caballo. La puerta se abrió y ambos se escabulleron, rodeando los corrales. El cielo estaba casi negro. Las nubes tapaban la luna y la única luz provenía de las linternas lejanas y algún lejano relámpago sin trueno. Se preguntó si acaso vendría otra tormenta. Las hojas de los árboles crujían en lo alto, y un aire húmedo y tibio impregnaba la atmósfera. Ya cerca del sendero, Isabela empezó a sentir la adrenalina quemando sus venas. Un mal paso, una rama rota o un relincho demasiado fuerte, y sus perseguidores podrían dar con ellos. Sujetó con firmeza las riendas de Relámpago, murmurando para tranquilizarlo. Se abrían ante ellos unos matorrales espesos, sin rastro alguno de pisadas recientes. La tierra seguía blanda por la lluvia de las últimas noches, dificultando avanzar con el caballo, pero tal vez eso también haría que se perdieran más fácilmente sus huellas. «Vamos, Relámpago», murmuró, agachándose para apartar unas ramas. «Un poco más, mi niño». El caballo se movió con cautela, salpicando barro en cada paso. Isabela levantaba las piernas, esquivando raíces que sobresalían del suelo. Entre su miedo y la oscuridad, tenía los sentidos en alerta máxima. De pronto, un relincho lejano rasgó la noche, proveniente de uno de los corrales a espaldas de ellos. Ella se detuvo en seco, con el corazón atenazado, tratando de descifrar si se trataba de otra yegua o si era un aviso de que alguien andaba rastreándolos. Continuaron avanzando. Después de unos minutos eternos, la silueta de un viejo pozo abandonado surgió a su derecha, justo como recordaba. La vieja estructura de piedra parecía doblada por el paso de los años, con enredaderas que se retorcían sobre sus muros. Unos metros más allá, la vereda se estrechaba entre arbustos y un cercado olvidado. Si superaban esa parte, tal vez estarían lo bastante lejos del rancho para cabalgar sin ser descubiertos. Desafortunadamente, en ese instante escuchó un grito estruendoso que le heló la sangre. Ahí va, allá adelante con el caballo. Habían sido descubiertos. Un fogonazo de luz rebotó en los árboles, y se oyeron pasos apresurados entre la maleza. Isabela sintió que se le revolvía el estómago. Sujetó las riendas y tiró para que Relámpago iniciara un trote, pero el terreno lodoso entorpecía cada zancada. El caballo relinchó, asustado por las voces que se aproximaban. Entre las sombras, pudo distinguir el contorno de dos hombres empuñando linternas que oscilaban de un lado a otro, buscando iluminarlos. Detrás de ellos, adivinó la figura corpulenta de Esteban, ya sin sombrero, gritando maldiciones que se mezclaban con el viento nocturno. Isabela respiró con fuerza, llenando sus pulmones de determinación. No podía rendirse ahí. Llevó a Relámpago al límite de la vereda, donde los matorrales crecían altos, y se abrió paso a toda prisa, aunque las ramas le arañaran los brazos. Sintió la ropa enredarse entre las zarzas, pero siguió adelante, con el barro pegándose a sus sandalias. Si no corría ahora, no saldría nunca. Con el corazón agitado escuchó los insultos de Esteban detrás. Las linternas sacudían el espacio, proyectando sombras monstruosas sobre los troncos de los árboles. Se acercaban demasiado rápido. Una parte de ella quería gritar de desesperación. Sin embargo, recordó la valentía que había tenido minutos antes, frente al rifle, y se repitió que no podía volver atrás. Relámpago empujó con fuerza, apartando unas ramas secas con el pecho. Los hombres intentaban rodearlos, gritándose instrucciones. El caballo soltó un relincho largo, casi un lamento, y se encabritó un segundo, lo que le dio a Isabela el impulso necesario para quebrar la última hilera de arbustos. Sintió la adrenalina recorrerle la columna como un golpe eléctrico. Trozos de maleza cayeron al suelo,
y por un instante ella divisó la oscuridad abierta de la llanura más allá. Sintió un atisbo de esperanza. Si conseguía adentrarse en ese campo despejado, tal vez podría acelerar el paso y dejar atrás a los hombres que los perseguían. Pero su mente no la dejaba olvidar que también quedaría más expuesta a los disparos del rifle. Las voces sonaban cada vez más cerca. El ladrido de un perro rompió la quietud. Isabela no sabía que Esteban hubiera traído un perro, pero era posible que alguien se lo hubiera prestado para rastrearla en la noche. Eso complicaba todo aún más. Con los nervios a flor de piel, siguió avanzando hasta llegar a un claro poco más amplio, donde las ramas ya no eran un obstáculo. Sabía que en cuestión de minutos oiría los pasos de Esteban y sus hombres detrás de ella. Tomó aire, acarició el cuello de Relámpago y le susurró: «Perdóname por esto, pero tenemos que apresurarnos». El caballo, sobresaltado, pareció entenderla. Una linterna iluminó un sector cercano, revelando un destello de sus ojos. Isabela oyó gritos, un disparo al aire, y después vio el fogonazo. Su corazón dio un vuelco. Había que actuar de inmediato. Pese al terreno fangoso, se impulsó para montar a medias, apoyándose en un tronco caído. Su falda se enredó, pero logró subirse con un dolor punzante en la rodilla. Tiró de las riendas y sintió cómo Relámpago tensaba cada músculo, listo para galopar. «¡No se muevan o disparo!», rugió la voz de Esteban, resonando a poca distancia. Isabela cerró los ojos un segundo y apretó los talones contra los costados de Relámpago. Era ahora o nunca. El caballo respondió con un impulso vigoroso, elevándose sobre el barro. Al unísono, ella escuchó más gritos, una nueva detonación y el ladrido furioso del perro que corría tras ellos. Relámpago salió disparado hacia adelante, abriéndose paso en medio de la noche. La oscuridad los envolvió, y las sombras de los árboles se desdibujaron en la velocidad del galope. Isabela se inclinó sobre el cuello del caballo, sintiendo la lluvia fina que comenzaba a caer, como un velo sobre la piel. Notó una presión ardiente en el costado de su propia pierna, y se dio cuenta de que se había rozado con una rama durante el arranque. Aún así, no aminoró el paso. Las linternas seguían agitándose detrás, pero el caballo ganó terreno con rapidez. Con el viento cortándole el rostro, Isabela se enfocó en no perder el equilibrio, agachando la cabeza para esquivar las ramas bajas. Sus latidos parecían un trueno ensordecedor, y apenas alcanzaba a escuchar las maldiciones de Esteban que se perdían en la distancia. De pronto, un destello de luz apareció a unos metros. Isabela se dio cuenta de que no era un relámpago, sino otra linterna, tal vez de alguien que se había adelantado por otro lado. Sintió el corazón en un puño. Estaban rodeándola. Tiró de las riendas, guiando a Relámpago hacia la derecha para evitar a esa persona. El caballo resbaló un poco en el lodo, y ella se aferró con fuerza a la silla improvisada. «Vamos, chico, aguanta», jadeó, sintiendo el sudor frío bajar por su frente. En cuestión de segundos, oyó el chasquido metálico de un arma que se montaba, y su pecho se contrajo de pánico. El miedo y la determinación se entremezclaban. Gotas de lluvia repicaban en sus mejillas, y el aire olía a hierba pisoteada. Las linternas iluminaron parte del sendero tras ella, y el inconfundible sonido de un rifle al amartillarse retumbó en la quietud de la noche. Isabela susurró con la voz temblorosa: «Tenemos que correr. Ahora». El galope de Relámpago rompió la quietud de la noche mientras Isabela, con el rostro salpicado de lodo y un nudo en la garganta, tensaba las riendas para impulsarlo a toda velocidad. Atrás quedaban los gritos airados y el estruendo de pisadas que anunciaban a Esteban y sus hombres, decididos a atraparla. El terreno se hacía cada vez más traicionero, piedras sueltas, charcos oscuros y raíces expuestas que podrían derribar a caballo y jinete en un segundo. Pero había algo más poderoso que el peligro que la rodeaba: el profundo anhelo de libertad que la empujaba a seguir adelante, sin mirar atrás. Algunas antorchas y linternas flameaban a lo lejos,
moviéndose en distintas direcciones como luciérnagas desorientadas. Isabela apenas lograba distinguir entre la espesura la silueta de los hombres que la perseguían, pero podía oír sus gritos y maldiciones. Cada vez que la luz de uno de esos focos se acercaba demasiado, se encorvaba sobre el lomo de Relámpago para pasar inadvertida entre la maleza. El caballo, sintiendo la tensión de su dueña, agitaba la cabeza con un nerviosismo creciente, aunque respondía con coraje a sus órdenes. De pronto, se toparon con un tronco caído que bloqueaba casi por completo el sendero. Isabela no podía darle la vuelta fácilmente, pues la maleza alrededor era tan densa que formaba un muro casi impenetrable. Con un impulso de determinación, dirigió al caballo hacia aquel obstáculo natural. Las patas de Relámpago patinaron en el barro al intentar tomar carrera, pero aún así, el animal saltó con fuerza, elevando a Isabela unos centímetros en el aire antes de aterrizar con un golpe seco al otro lado del tronco. El corazón de ella pareció detenerse un segundo, y después se desbocó ante la magnitud del riesgo que acababan de superar. El sobresalto casi la hizo perder las riendas, pero logró aferrarse en el último instante. Sabía que no podía mantener un ritmo tan frenético sin agotar a Relámpago. Cuando creyó haber ganado unos metros de distancia, decidió bajar la velocidad en un camino menos denso, donde la maleza se abría y se vislumbraba la forma de una antigua choza en ruinas. Era poco más que unos muros derrumbados con techo de láminas oxidadas. Dejó que el caballo redujera el paso y se acercó con cautela para buscar un respiro. Se detuvo tras lo que quedaba de pared. Bajó de un salto, con las piernas temblorosas, y pasó una mano por el hocico sudoroso de Relámpago. El animal respiraba fuerte, el costado se le alzaba y descendía con rapidez. Isabela sintió un leve cargo de conciencia. Sabía que lo había forzado al límite, pero no había otra alternativa. «Lo siento», susurró besando su frente. «Solo un momento. Descansa un poco. Por favor». Desde lejos, seguían oyéndose voces mezcladas con el ladrido ansioso de un perro que iba dirigiendo la búsqueda. Cerró los ojos un instante, intentando controlar la angustia. Le dolían los brazos de sostener las riendas con tanta fuerza, y una punzada en la rodilla derecha le recordó que casi se había lastimado con un arbusto espinoso. No obstante, debía seguir. Si Esteban la encontraba, no tendría piedad. Abandonó la choza en cuanto detectó pasos aproximándose por el flanco izquierdo. Tal vez su refugio no era tan seguro como parecía. Se montó de nuevo, haciendo una mueca de dolor al flexionar la rodilla, y espoleó con suavidad a Relámpago para internarse en la arboleda. El animal daba señales de cansancio, lo cual agudizaba el temor de que no pudieran escapar a tiempo. Sobre todo, le preocupaba la integridad de su fiel compañero. Ella estaba dispuesta a dejarse atrapar antes que verlo caer herido por extenuación o por las balas del rifle. Un ladrido penetrante resonó entonces, más cercano de lo que hubiera querido. Sin duda el perro de Esteban los había olfateado. Isabela recordó con horror las amenazas de su esposo. Dispararle a Relámpago si lo atrapaba. Una oleada de pánico la recorrió de pies a cabeza, pero la transformó en impulso para seguir adelante. Tenía que proteger a su caballo, costara lo que costara. Se adentró en una parte del terreno que apenas conocía, buscando caminos menos obvios. Entre los follajes, distinguió el murmullo de un arroyo cercano, pero al avanzar descubrió que la pendiente se volvía pronunciada. Un pequeño barranco, apenas iluminado por la luna que se asomaba entre nubes, se abrió ante ella. El agua corría débilmente al fondo, entre rocas mojadas y resbaladizas. Se dio cuenta de que cruzar por ahí podía ser su única oportunidad de alejarse sin ser vista, pero también implicaba un riesgo altísimo, un paso en falso, y podrían caer de manera fatal. «Relámpago», murmuró pasándole una mano firme por el cuello. «Tranquilo, mi niño, vamos a bajar con cuidado». El caballo dudó, moviendo las orejas hacia atrás y adelante, captando la inquietud de su dueña. Isabela se deslizó de la montura para guiarlo a pie. Colocó los pies con cautela sobre la tierra suelta, sintiendo las piedras ceder bajo su peso.
El ruido de las voces en lo alto del camino le recordaba que no había tiempo para titubeos. Empezó el descenso, con la rienda sujeta firmemente, palpitándole el corazón a cada temblor del suelo. Algunas rocas se deslizaban, chocando contra otras en un estrépito que temía fuera audible a los perseguidores. De pronto, Relámpago resbaló con una peña húmeda y trastabilló. Isabela tiró de él para estabilizarlo, sintiendo cómo todo su cuerpo ardía de tensión. Si el caballo caía, sería imposible seguir. Al final, alcanzaron un pequeño descansillo, y ella se tomó un instante para levantar la vista. En la parte de arriba del barranco, voces airadas se mezclaban con la furia de Esteban. «Búsquenla por el arroyo. No puede haber ido muy lejos», rugía él con la voz retumbando, lleno de rabia. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabela. Recordó, de pronto, la primera vez que Esteban la había golpeado, años atrás, cuando ella no quiso darle las llaves para salir de noche con sus amigos. Aquella bofetada fue el inicio de todas las pesadillas que vivía ahora. En ese momento, se había sentido sola y culpable, como si hubiese provocado su agresión. Pero el presente le exigía ser fuerte, luchar por su vida y la de Relámpago. No permitiría revivir esa escena nunca más. Mientras buscaba un lugar por donde seguir el descenso, pensó también en las personas que podrían ayudarla. Esa amiga lejana cuya dirección guardaba con tanto recelo, el refugio de mujeres del cual tenía el número de teléfono escrito en un papel arrugado. Se imaginó llamando y escuchando una voz comprensiva al otro lado de la línea, recibiendo guía y un techo seguro. Esa imagen le dio ánimos para seguir. El descenso continuó entre tropiezos y susurros de aliento para su caballo. Por fin alcanzaron el fondo del barranco, donde el arroyo corría delgado entre rocas planas. La sed y el cansancio la invadían, recordándole cuán escasos eran sus suministros. Llevaba apenas un poco de agua en una pequeña cantimplora escondida en su falda, y ningún alimento. A pesar de todo, inclinó el recipiente para permitir a Relámpago beber un sorbo. Su garganta árida le reclamaba el líquido, pero no podía negar una gota a su fiel compañero. En la penumbra, distinguió que la otra orilla se abría en una vereda más amable. Con paso inseguro, atravesó el arroyo, mojándose los tobillos. Sintió un escalofrío por el contacto con el agua fría. El caballo la siguió, sacudiendo la cabeza al llegar a la orilla opuesta. Un gemido de fatiga escapó de los labios de Isabela. El día anterior no había comido casi nada, y la larga huida la había dejado exhausta. Se preguntó si podría continuar hasta el amanecer. Sin embargo, cuando levantó la mirada, vio un brillo débil entre los árboles, más adelante. Quizás se trataba de una finca, o incluso de una pequeña comunidad. Su corazón dio un vuelco de esperanza. Si lograba alcanzar ese lugar sin que los hombres de Esteban la vieran, tal vez habría oportunidad de pedir ayuda o, al menos, reponer agua y descansar unas horas. La idea de conseguir salvación chocaba con la inminente realidad. El riesgo de que sus perseguidores también advirtieran esa luz y acudieran al mismo sitio. Pero no había opción. Las fuerzas de Isabela flaqueaban, y Relámpago también necesitaba un lugar donde reponerse. Con determinación renovada, avanzó unos pasos por el sendero, acariciando el cuello del caballo para transmitirle calma. La persecución no había terminado. En la parte superior del barranco, Esteban y los suyos se exasperaban por no encontrar rastro claro de ella. Escuchó su voz tronando como un rayo. «No se detengan, inútiles. Si la pierden, lo pagarán muy caro». Isabela se estremeció al imaginar las consecuencias si Esteban volvía al rancho sin ella. Desechó ese pensamiento, enfocándose en el brillo de la lejana luz y en la calidez que podría significar para ambos. Continuó la marcha con cautela, buscando proteger a Relámpago de las ramas bajas y las rocas que entorpecían el camino. Apenas había avanzado unos metros cuando escuchó el ladrido del perro, más cercano. Evidentemente, el animal había seguido el rastro de barro y las pisadas. Entre la espesura, divisó una linterna danzante, avanzando con lentitud pero acercándose con cada segundo.
Se llevó la mano a la boca, intentando suprimir el jadeo de angustia que amenazaba con traicionarla. Miró a Relámpago, que sacudió las crines en un gesto de nerviosismo. «Solo un poco más», murmuró, llena de determinación. «No podemos rendirnos ahora». El ladrido del perro de Esteban se hizo más fuerte, acompañado por el destello de una linterna no muy lejos. Isabela entendió que los próximos minutos podrían decidir su destino. Se armó de valor para dar un último sprint y dejar atrás a sus perseguidores. Relámpago avanzaba con la respiración agitada, el lomo cubierto de sudor y los ojos muy abiertos, como si también comprendiera que el amanecer que se asomaba a lo lejos podía ser su única salvación. Isabela, montada sobre él, sentía un cansancio casi insoportable. Había pasado toda la noche huyendo, soportando el miedo y la adrenalina que la empujaban a no rendirse. Aún así, cada vez que se preguntaba de dónde sacaba fuerzas, pensaba en su caballo y en la terrible vida de abusos que dejaba atrás. Eso bastaba para seguir. La primera franja de luz en el horizonte pintaba el cielo de tonos rojizos y anaranjados. A lo lejos, se distinguían las siluetas de unas cuantas casas. Era la frontera de un pequeño pueblo, quizás la última esperanza para ponerse a salvo. Entre los sonidos del trote de Relámpago y el latido atronador de su corazón, Isabela alcanzó a oír que los hombres de Esteban se acercaban de nuevo. El ladrido del perro resonó con fuerza, y un par de gritos se mezclaron con el ulular del viento. «No pueden estar muy lejos», se oyó la voz gutural de Esteban sofocada por la distancia. «Rápido», ordenaba a sus acompañantes. «Si llegan al pueblo tendremos problemas». Isabela se forzó a ignorar el ardor en la rodilla y la punzada que sentía en el costado. Con un último esfuerzo animó a Relámpago a apretar el paso. El caballo relinchó, como si respondiera a su urgencia, y emprendió un galope más rápido. En cuestión de minutos, la arboleda se abrió, mostrando un camino de tierra que serpenteaba hacia las construcciones dispersas a la entrada del pueblo. Isabela sentía que su propia respiración se volvía jadeante. El alivio de ver aquel lugar le daba ímpetu, pero también le recordaba el peligro de que Esteban los alcanzara justo en el umbral de un sitio habitado. En la primera casa, una mujer mayor se asomó a la ventana. Al ver la figura enlodada de Isabela y su caballo galopando, abrió los ojos con sorpresa. Isabela no se detuvo. Necesitaba algo más que curiosidad. Necesitaba protección. El camino principal del pueblo era polvoriento y apenas comenzaba a verse con claridad por la luz mañanera. Un par de vecinos, todavía adormilados, se asomaron desde sus puertas al notar el estruendo de los cascos de Relámpago. Uno de ellos soltó una exclamación confusa. «Muchacha, ¿qué te sucede?», gritó levantando una mano. Isabela no pudo responder de inmediato. Se tambaleó sobre la montura al pasar por un bache y apretó las riendas para mantener el equilibrio. El temor de voltear atrás la carcomía, aunque un instinto le decía que Esteban llegaría de un momento a otro. De pronto, divisó la presencia de un oficial de policía, un hombre de porte mediano y rostro adusto, que caminaba por la calle principal con un sombrero apolillado y las manos descansando en el cinturón. Parecía a punto de terminar su ronda matutina. «Señor», alcanzó a gritar Isabela con un hilo de voz. «Ayúdeme, por favor». El oficial se detuvo en seco, desconcertado ante la imagen de esa mujer enlodada que venía casi al galope en un caballo exhausto. Dio un par de zancadas en su dirección con la mano cerca de la funda de su arma, sin saber si se trataba de un peligro o de alguien que huía. «¿Qué pasa aquí?», preguntó levantando la voz. «Mi esposo me persigue. Está armado», respondió Isabela casi sin aliento. En ese instante Esteban emergió al final de la calle, con la ropa empapada en sudor y manchada de tierra, empuñando el rifle. Dos de sus hombres lo seguían de cerca, uno de ellos sujetando una linterna apagada, el otro aguantando al perro que tiraba de la correa con furia. Algunos vecinos retrocedieron espantados, y las ventanas se cerraron con un golpeteo. «¡Bájate del caballo!», rugió Esteban,
apuntando con el arma y avanzando con paso decidido. El oficial levantó la mano, indicándole que se detuviera. «¡Alto!», ordenó con autoridad. «Suelte ese rifle. Es asunto mío», replicó Esteban sin hacer caso. «Mi mujer está huyendo como una loca y pretendo llevarla de vuelta a casa. Esto es un lugar público. Baje el arma», insistió el oficial, esta vez con mayor dureza. Esteban ladeó la cabeza, mostrando una mueca de cólera. Por un segundo, pareció calibrar la situación. Un policía delante, algunos curiosos asomándose a la escena y una Isabela montada en un caballo tembloroso, con la mirada llena de terror. El silencio crepitante antecedió al grito con el que Esteban descargó su rabia. «Nadie se mete en mis asuntos», bramó, disparando un tiro al aire con un estruendo ensordecedor que hizo que varias personas se agacharan. El oficial dio un paso atrás y desenfundó su arma, apuntando al agresor. Los hombres que acompañaban a Esteban retrocedieron un poco, asustados por la inminencia de un enfrentamiento con la ley. El perro ladraba con rabia, jalando la correa. Isabela sintió que la cabeza le daba vueltas. La punzada en su costado se intensificaba, y un mareo amenazaba con derribarla de la montura. Aún así, se aferró a Relámpago, que piafaba nervioso, y permaneció observando con los latidos retumbándole en las sienes. «Ya basta», exclamó el oficial con firmeza. «Voy a tener que arrestarlo si no suelta esa arma de inmediato». Esteban barrió el lugar con la mirada y se detuvo en Isabela. Una chispa de odio puro se reflejó en sus ojos. Dio un paso hacia adelante y apuntó el rifle, no al oficial, sino directamente hacia la mujer y su caballo. Varios aldeanos soltaron gritos de alarma y retrocedieron, abriéndose en un semicírculo temeroso. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un segundo, dudó si debía desmontar y rendirse, cualquier cosa para evitar que Esteban disparara contra Relámpago. Pero recordó todo el sufrimiento que había aguantado. Había arriesgado la vida para llegar hasta allí. Un fuego interno, casi desconocido, la impulsó a soltar una exclamación. «Ya no me vas a intimidar», alzó la voz con un temblor valiente. «No te temo más». Los murmullos crecieron entre los habitantes. El oficial se movió con cuidado, aprovechando un breve instante de distracción de Esteban. Dio un salto y con la mano izquierda apartó el cañón del rifle para que apuntara a la tierra. El disparo se soltó de todos modos, levantando una nube de polvo. El perro se encabritó, y los hombres que acompañaban a Esteban se dispersaron sin saber cómo reaccionar. El estruendo resonó en toda la calle, provocando que Relámpago se encabritara. Isabela tuvo que sujetarse con fuerza para no caer. El oficial aprovechó esa fracción de segundo de desconcierto para abalanzarse sobre Esteban, intentando arrebatarle el arma. Forcejearon de forma violenta, estrellándose contra un poste. El rifle cayó al suelo con un clank. El oficial, todavía aferrado a Esteban, logró sujetarle un brazo a la espalda, pero Esteban era fuerte y lleno de furia. Con un giro brusco, se sacudió la sujeción y propinó un golpe a la gente, que trastabilló hacia atrás. Mientras la gente del pueblo miraba con horror, Esteban se lanzó para recuperar el rifle, aun con la mirada desquiciada y la respiración descontrolada. «No lo dejes agarrarlo», exclamó un hombre desde un costado. Isabela, aterrada, desmontó de Relámpago como pudo. Notó la rodilla resentida y un dolor punzante en el costado, pero aún así corrió hacia el arma en un impulso desesperado. Logró patearla para alejarla de Esteban, que maldecía a viva voz. El oficial se repuso del golpe, y con una llave bien aplicada, derribó a Esteban al suelo. El perro, sin correa, corría en círculos ladrando sin saber a quién atacar. Aprovechando la confusión, uno de los aldeanos más valientes corrió a sujetar al perro por el collar, alejándolo de la pelea. Entre el polvo que se alzaba en la calle y la respiración colectiva contenida, el oficial logró inmovilizar a Esteban, retorciéndole el brazo contra la espalda. Isabela se quedó a un lado, observando con el corazón en la boca. No podía creer que por fin alguien le estuviera haciendo frente a su agresor. Tantos años de silencio, de amenazas,
de golpes y humillaciones, y ahí estaba él, en el suelo, sin poder levantarse. El caballo relinchó, inquieto, y se acercó un par de pasos a su dueña, como si quisiera protegerla. Isabela apoyó la mano en la crin de Relámpago, calmándolo. El caballo sacudió la cabeza y respiró con fuerza. Alrededor, algunos curiosos se habían agrupado con cautela, mirando atónitos la escena. Un murmullo de sorpresa y comentarios se elevaba en el aire. Nadie se atrevía a intervenir. El oficial, sudoroso y con el sombrero caído a un lado, apretó más el brazo de Esteban, que se revolvía con furia, intentando zafarse. La mañana terminaba de aclarar, pintando la calle con tonos dorados y naranjas. Isabela alzó la mirada y vio al sol que asomaba por encima de las casas, como un símbolo de esperanza que tanto había esperado. Se acercó con paso inseguro, sintiendo que cada latido de su corazón se mezclaba con el ruido lejano de sus perseguidores que ahora presenciaban, impotentes, cómo el policía reducía a Esteban. «¡Que me sueltes!», bufaba Esteban con los ojos inyectados de rabia. «Ella es mi esposa y se va conmigo». «Basta», replicó el oficial con tono autoritario. «No hay justificación para amenazar con un arma. Queda detenido». Isabela se quedó de pie a poca distancia, con las piernas temblorosas y un nudo en la garganta que no terminaba de deshacerse. Sus recuerdos se agolparon. La primera bofetada, los días encerrada, las veces que Esteban la vigiló al dormir, los gritos y los insultos. Verlo ahí, derribado, no le producía alegría, sino una extraña mezcla de alivio y tristeza. Quizás seguía siendo víctima del miedo, pero al menos ahora podía respirar un poco más libre. El agente empujó la rodilla contra la espalda de Esteban, buscando las esposas en su cinturón. Con el ceño fruncido, volteó a Isabela, intentando deducir qué clase de relación había entre esa mujer herida y aquel hombre violento. «Señora, ¿está bien?», preguntó con algo de apremio. Isabela respiró hondo, intentando responder. Sus labios temblaron antes de lograr pronunciar palabra. El agente llevó la mano a las esposas mientras Esteban se retorcía en el suelo, furioso y con la respiración agitada. Isabela dio un paso al frente, sintiendo la adrenalina recorrerle las venas, lista para revelar la verdad de todo el abuso. El oficial mantuvo firmes las esposas en las muñecas de Esteban. La calle se llenó de murmullos tensos, mientras los curiosos se acercaban con prudencia para presenciar la escena. Algunos, visiblemente alterados, se quedaron a distancia, temerosos de involucrarse con un hombre que había mostrado tanta violencia. Isabela observaba todo con un nudo en la garganta, sintiendo una mezcla de alivio y conmoción. No podía creer que, tras tantos años sometida al terror, por fin hubiera llegado el momento en que Esteban se veía obligado a responder por sus actos. Un breve silencio se apoderó del lugar, roto únicamente por los jadeos del policía y los gruñidos de Esteban, que luchaba por soltarse de la llave que lo mantenía contra el suelo polvoriento. El sol comenzaba a elevarse, bañando de luz la escena y dándole un aire casi irreal. Isabela percibió que varias personas la miraban con gestos que mezclaban compasión y curiosidad. Tal vez se preguntaban de dónde había sacado el coraje para enfrentarse a su marido de esa manera. Finalmente, el oficial se incorporó un poco, sin soltar el brazo de Esteban, y habló con voz autoritaria. «Queda usted detenido por amenazas y uso indebido de arma de fuego. Además, deberá explicar el resto de sus acciones ante las autoridades». Esteban lanzó una mirada cargada de odio hacia Isabela, como si todavía se sintiera con derecho a controlarla. Mas las esposas ceñidas a sus muñecas y la presión de la rodilla del policía contra su espalda le impedían hacer ningún movimiento brusco. En un arranque de frustración, soltó una retahíla de insultos, ignorados por la gente que comenzaba a recobrar la calma. La voz de una anciana, que se mantenía a cierta distancia, rompió el silencio. «¿Estás bien, hija?». Isabela notó que le temblaban las piernas. Sintió los latidos de su corazón en la garganta y se obligó a respirar hondo antes de responder. Miró a la mujer y asintió.
sin palabras. Luego posó la mano en el cuello de Relámpago para encontrar un punto de apoyo, acariciando la crin de su leal compañero. El caballo estaba nervioso, con las orejas gachas, pero se mantenía a su lado, como si reconociera la importancia de ese momento. El oficial se vio obligado a pedir refuerzos. Otro agente apareció a lo lejos, avisado por los gritos y el escándalo. Poco después, llegaron dos más, somnolientos y confundidos al encontrarse con un hombre esposado y un rifle en el suelo. Los uniformados revisaron el arma y confirmaron que pertenecía a Esteban. También interrogaron a los testigos, quienes no dudaron en describirlo apuntando a Isabela y disparando al aire, aterrorizando a la comunidad. Mientras tanto, Esteban era levantado del suelo a punta de empujones, todavía forcejeando con furia. Uno de los agentes revisó sus bolsillos y sacó unas balas sueltas que confirmaban sus intenciones peligrosas. La mayoría de los presentes se apartaban para dejar espacio a la autoridad, pero Isabela permaneció inmóvil, sintiendo el aire fresco de la mañana acariciar su rostro. Reparó entonces en su apariencia, la ropa sucia, rasgada por la huida, y la sangre seca en una herida leve de la rodilla. Sin embargo, nada de eso importaba tanto como la libertad que comenzaba a vislumbrar. El policía que inicialmente la había auxiliado se acercó a ella, con el sombrero aún en la mano y el ceño arrugado por la preocupación. «Señora, ¿quieres acompañarnos a la comandancia?», preguntó con voz más amable. «Necesitamos tu declaración. Vamos a levantar cargos por amenazas y violencia». Isabela parpadeó varias veces, abrumada por la situación. Aún así, sintió una llama de determinación encenderse dentro de ella. Recordó los moretones, los insultos, las noches en vela, y supo que este era el instante de alzar la voz. «Sí», respondió, con un temblor. «Denunciaré todo. Voy a contarles lo que me ha hecho durante años». El oficial la miró con una mezcla de solidaridad y respeto. Le ofreció un leve asentimiento de cabeza, invitándola a seguirlo con calma. Los agentes se llevaban a Esteban esposado, y algunos pobladores, que en un inicio habían estado demasiado temerosos para intervenir, ahora se acercaban para ofrecer consuelo o simplemente para enterarse de la historia completa. El perro, antes tan fiero, se había quedado encogido a un costado, sintiendo el cambio de ambiente. «¿Quiere que alguien cuide de su caballo mientras usted va a la comandancia?», preguntó un vecino de rostro amable. Isabela sacudió la cabeza y soltó una sonrisa mínima pero sincera. «Relámpago vendrá conmigo. Es lo único que tengo». Alguien se ofreció a prestarle una cuerda más firme para atar al animal afuera de la oficina de la policía. Una mujer de mediana edad apareció con un pequeño botiquín, ofreciéndole ayuda para limpiar las raspaduras de sus brazos. Isabela se dejó atender con gratitud, notando la calidez de esa gente que antes le había sido desconocida, pero que ahora mostraba empatía ante una víctima de violencia que buscaba justicia. Un rato después, la pequeña comandancia del pueblo se llenó de murmullos mientras Isabela relataba, con la voz a veces entrecortada, los años de agresiones que había soportado. Habló de las amenazas, de los moretones escondidos, de las veces que Esteban trató de matar a su caballo. El oficial tomaba notas, asintiendo con gesto sombrío cada vez que ella mencionaba un incidente nuevo. Otro policía revisaba algunos documentos y asentía con el ceño fruncido, como entendiendo la magnitud de lo sucedido. «Denunciaré todo», repitió Isabela, con la firmeza que había descubierto en sí misma. «No quiero que nadie más sufra lo que yo he sufrido». Miró hacia la ventana de la comandancia, y a través del cristal divisó a Relámpago, que esperaba tranquilo al otro lado de la calle, bajo la sombra de un árbol. Acarició el amuleto que guardaba en su falda, un pequeño escapulario heredado de su madre, y se permitió sentir una paz que antes le resultaba inalcanzable. Tras firmar las declaraciones y recibir algunas indicaciones legales, salió al encuentro de su caballo. Varias personas la observaron con respeto, abriéndole paso. Una señora se acercó y le ofreció un vaso de agua fresca. Isabela bebió despacio,
dejando que el líquido calmara la sed y el fuego interno que aún la sacudía. Desde la otra acera, el primer oficial que la había auxiliado la llamó. Le garantizo que Esteban enfrentará cargos. Necesitamos que permanezca en un lugar seguro mientras se formaliza todo. Si lo desea, podemos acompañarla a un albergue en la ciudad vecina o buscarle algún familiar que la reciba. Ella pensó en la nota con la dirección de su amiga y en el número de teléfono del refugio de mujeres que llevaba resguardado en su falda. Aunque la ciudad vecina no estaba muy lejos, quizás preferiría recibir orientación de especialistas y buscar un lugar donde pudiera también atender a Relámpago. Agradeció al oficial con un leve asentimiento. «Necesito un sitio donde mi caballo también pueda quedarse», dijo con más seguridad que nunca. «Después de esto quiero ayudar a otras mujeres que pasen por lo mismo». El oficial sonrió con algo de ternura, sorprendido por la fuerza que ella mostraba. Le indicó que haría lo posible por contactar el refugio correspondiente para ayudarla. Con un dejo de decisión, Isabela tomó las riendas de Relámpago, agradeciendo en silencio la solidaridad que por fin encontraba. Un hombre se le acercó con cautela. «Perdone la pregunta, señora. ¿Usted va a volver al rancho?» La mención del rancho la estremeció, pero su voz no dudó. «No, jamás. Esa vida quedó atrás». Sintió cómo un leve temblor le recorría las manos, no de temor, sino de liberación. Recordó todo lo que había arriesgado para llegar hasta ese instante. Había sobrevivido a noches de golpizas, a amenazas de muerte, y había desafiado las trampas de un camino oscuro con tal de proteger a su caballo y salvar su propia vida. Ahora, veía un camino distinto, lleno de oportunidades que antes no se atrevía a imaginar. El sol ya se había alzado por completo, iluminando las calles del pequeño pueblo. La gente poco a poco retomaba sus rutinas, aunque de vez en cuando volvían la vista hacia la comandancia para cerciorarse de que ese hombre violento seguiría bajo custodia. Isabela, por su parte, se permitió un instante para cerrar los ojos y respirar. Sabía que no sería fácil superar el miedo acumulado, pero al menos ya no estaba sola. Contaba con el apoyo de la ley y con su propia decisión de no callar. Había vencido la barrera más grande, el silencio. Se acercó a Relámpago, que la recibió con un suave relincho, como si la animara a seguir adelante. Le acarició la frente y depositó un beso en su hocico. Sintió lágrimas arderle en los ojos, esta vez no de tristeza, sino de un alivio inmenso, casi incontenible. Sin decir palabra, montó con cuidado, aunque la pierna todavía le dolía. Sujetó las riendas y dirigió la vista al horizonte, dispuesta a buscar un lugar que pudiera significar un futuro mejor. La marcha comenzó con lentitud, alejándose de la comandancia, mientras el oficial la observaba y asentía en señal de respeto. Algunos vecinos se apartaron para dejarla pasar, mirándola con una mezcla de admiración y ternura. Isabela respiró ese aire fresco de la mañana, sintiendo el calor del sol sobre su rostro. Por primera vez en años, sintió que el mundo se abría ante ella sin que Esteban estuviera al mando. Ya al final de la calle, se detuvo un instante y contempló la silueta de las montañas a lo lejos, preguntándose qué vendría después. Pero no importaba, contaba con Relámpago, con su valentía y con los pasos firmes de quien sabe que ha roto cadenas. Con lágrimas de alivio en sus ojos, Isabela respira profundamente el aire fresco de la mañana y conduce a Relámpago hacia adelante. Susurra: «Ya somos libres». El futuro se abre y sus próximos pasos estarán marcados por el coraje y la compasión, dejando atrás el miedo.